Aguilar Camín, por ejemplo, ¿no? Se fue de vacaciones y regresó, sí, pensando en esto, en que había una sobrerepresentación y que había que combatirla. Y otros adversarios están en lo mismo. Cuando una persona, un profesional, un intelectual, se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento, mucho menos va a saber de derecho constitucional. Entonces, es interesante el debate, que se aclare sobre este asunto. Son muy marrulleros, deshonestos y todo, volvemos a lo mismo, por los intereses, por los privilegios, porque no quieren que los jueces estén al servicio del pueblo. Vimos con extraordinaria preocupación, y así se hicieron grupos de trabajo para poder platicar sobre la sobrerepresentación que se quiere llevar en la Cámara de Diputados por Morena y sus aliados, que es en realidad un fraude a la voluntad popular. Escucho mucha preocupación de lo que podría venir para el país si el Tribunal Electoral no resuelve el problema de la sobrerepresentación, que como está planteada dejaría al país en manos de Morena. Que nos expliquen efectivamente estas disparidades, porque además en el INE, si bien hemos estado escuchando a los consejeros electorales, no hay un consenso. El verdadero problema que tenemos es el de la sobrerepresentación en el Congreso, porque de eso va a depender si se pueden ganar la reforma judicial por parte del oficialismo o no. Tendríamos que volver a poner en el centro de la discusión lo que es la pieza política clave, que es este tema de la sobrerepresentación, yo creo que ilegal y sobre todo abusiva. Sobre la supuesta sobrerepresentación, la Constitución es muy clara. No es que un poder lo decida. La Constitución establece de que los plurinominales se van a distribuir, y esto es importante que se aclare para que no engañen. La Constitución establece de que se distribuyen los plurinominales por partido, y estos opositores conservadores quieren que no sea por partido, que sea por coalición. Pero si la Constitución establece que es por partido, ¿por qué va a ser por coalición? Las derechas mediáticas en México impulsan las narrativas de una presunta sobrerepresentación legislativa. Lo hacen casualmente ahora que no les conviene. Olvidan que, siguiendo lo establecido en la Carta Magna, se ha implementado la misma fórmula en los últimos sexenios. Por eso es importante recordar qué dice la ley máxima al respecto. El artículo 54, que fue reformado en 1996, es el que actualmente señala cómo deben distribuirse los curules en el Congreso de la Unión, y básicamente establece dos reglas. Primero, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios, ya sea por la vía de mayoría o plurinominal. Segundo, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios, es decir, tanto uninominales como plurinominales, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Meses después de la reforma del 96 se introdujo una regla al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, que indica que si hay coaliciones, los escaños deberán ser asignados como si se tratara de un solo partido. Sin embargo, dicha regla fue eliminada en 2008 por mayoría por los legisladores del PRI y PAN, quienes hoy emprenden la campaña en contra de lo que ellos mismos votaron en 2008, junto en ese entonces con el Verde Ecologista. Así que al cancelarse esta manera de distribución, se regresa a la del 96, que asigna por partido. Por ejemplo, el caso de Morena en este 2024, en votación nacional obtuvo 43.54% más 8 puntos, sumaría 51.54, que sería el límite máximo de curules, pero el partido Guinda apenas logra el 49.6%, por lo que cumple lo establecido en la ley. ¿Qué es lo que alega la derecha? Que si bien Morena por sí solo no excede el límite de 300 diputados, en coalición con el PT y el Partido Verde sí lo hace y logra con ello la mayoría calificada en el Congreso. Pero esto no significa que se trate de una sobrerepresentación, ya que la Constitución nos señala que ninguna coalición puede en conjunto superar los 300 diputados y diputadas. Además, cabe recordar que de entrada la oposición también rechazó la iniciativa de reforma electoral que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero dentro de un paquete de 20 reformas. La reforma electoral propone eliminar 200 diputados federales plurinominales y 64 senadores. Para ambos casos, debe haber al menos 2 electos por entidad federativa bajo el principio de mayoría relativa, lo que también aplicaría para la elección de diputados locales en las entidades federativas.
Frente a la inminencia de la reforma al Poder Judicial, tendrá éxito el último y muy desesperado recurso de la oposición, incluido al propio Poder Judicial, que es querer cambiar las reglas con las cuales se asignan curules en el Congreso para que no se alcance una mayoría calificada. Vamos a hablar de esto en esta ocasión en RE. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de En Re. Estamos aquí sentados, Óscar Camacho, Alina Duarte y una servidora, Azula Alzaga. Y ya se echó a andar el proceso de diálogo, de foros parlamentarios y también de asambleas para pues la reforma, esto que viene, que es inminente, que es la reforma al Poder Judicial. ¿Cuál va a ser la naturaleza de esa reforma? Hay un mandato en donde existen ejes fundamentales que seguramente formarán parte esencial de esa reforma, que los jueces, magistrados y ministros sean votados por el pueblo, que haya una división entre la Suprema Corte de Justicia y otra entidad administrativa y que también sea disciplinaria para que no estén juntas al mismo tiempo y que haya austeridad dentro del Poder Judicial, como no la ha habido, sobre todo en mandos altos, ¿no?, del Poder Judicial. Esto va a cambiar y estos foros que han habido en estos días, en donde han participado muchos integrantes de ese Poder Judicial, pues han revelado las resistencias que hay para que se dé esta reforma por parte de sus integrantes y han sacado como argumento que la votación directa, pues en realidad va a terminar con la profesionalización de los integrantes del Poder Judicial, que cualquiera va a poder llegar. Han querido tener muchos recursos argumentativos que en realidad pues ya quedan muy chiquitos frente a lo que es la realidad. La realidad de un clamor popular porque exista esta reforma, porque hay un reconocimiento, un consenso sobre que el Poder Judicial está corrompido hasta su raíz. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos tiempos? Ya no nada más hablamos de si nos gusta la reforma o no nos gusta la reforma, sino ahora se están concentrando en un otro debate. ¿Cómo le podemos hacer para que esta reforma no pase? Y la forma en que están queriendo hacerlo es cambiar las reglas con las cuales después de la votación se asignan curules a cada partido para que la coalición de Morena, que es la que aprobaría la reforma, no tenga mayoría calificada para poder hacer esa reforma que es constitucional. Entonces, vamos a entrar en este debate, cuáles son los argumentos, cuál es la circunstancia. Me parece a mí que es importante, Óscar, Alina, que nuestra audiencia entienda por principio de cuentas cómo es que funciona nuestro sistema de representación en el Congreso, para que un poco también pueda entender qué es lo que están queriendo hacer. Sí, me parece que la disputa por la redistribución o la distribución de todo lo que son los diputados, de los 500 diputados en el Congreso, es parte ahorita de la campaña que trae la derecha para deslegitimar, para tratar de presionar para que el INE o el Tribunal Electoral decidan cambiar las reglas que los mismos partidos que hoy son de oposición pusieron cuando fueron gobierno. Entonces, me parece que es una campaña sucia el querer empezar a decir que Morena y sus aliados están queriendo agandallarse una serie de posiciones de diputados plurinominales, cosa que no es cierto. Claro, pero antes de eso, sí. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿cómo se reparten después de una votación los curules en el Congreso? Porque Muy rápidamente sí quisiera nomás hacer un poquito de antecedentes. ¿Qué son los diputados plurinominales en México? En México el Congreso, la Cámara de Diputados y la de Senadores se integra por dos tipos de diputados y senadores. Diputados electos directamente por el voto a través de distritos y
Después de eso, la repartición de diputados y senadores plurinominales, es decir, de representación proporcional. Estos se asignan, los diputados de representación proporcional se asignan a partir de una serie de fórmulas que les asignan diputados plurinominales a cada partido, ¿no? Está muy simple el asunto. Ahora, ¿qué significan estos diputados? En México, por ahí de 1963, el presidente López Mateos fue el primero que creó la existencia en ese entonces de diputados de partido. ¿Por qué? Pues porque el PRI había venido siendo un partido hegemónico y no había más partidos en el Congreso que los del PRI. Y no había, la sociedad no tenía ninguna representación. Meten a los diputados de partido en el 63. Y luego en 1977, con la crisis que vino después del 68, la guerra sucia y toda la sociedad que se manifestó en los procesos incluso de 68, las matanzas, hubo la necesidad de abrir el espacio político pues, a las oposiciones y se viene una reforma, porque además no hubo ni siquiera contrincante. López Portillo no tuvo ningún contrincante a la presidencia. Era necesario abrir espacios para que no estallara la sociedad. Se crea la LOPE y a partir de esa ley se abren espacios precisamente ya para diputados y senadores de representación proporcional. Luego de eso, ha habido toda una serie de reformas de cómo se asignan los diputados plurinominales. La más reciente reforma o las más recientes reformas las crearon el PRI, el PAN y el PRD. Y es importante decirlo porque primero el PRI se asignó una fórmula que era la cláusula de gobernabilidad y el PRI se asignó la posibilidad de tener todos los diputados que fueran posibles para aprobar todas las leyes que quisiera el presidente. Se viene abajo la cláusula de gobernabilidad con todas las, después del 85 y todas las presiones también que se fueron dando en la sociedad y se crean entonces un Congreso con 400 diputados, 300 de mayoría y 100 de representación proporcional. Las fórmulas se fueron cambiando. Hoy hay 500 diputados en la Cámara de Diputados, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. Y en el Senado hay 128 y son de los cuales 32 de representación proporcional senadores. Hoy la disputa es por esos diputados de representación proporcional. Y la oposición lo que quiere es que no se aplique la fórmula que la misma oposición aprobó para la distribución de estos plurinominales. Con el Pacto por México se estableció justamente el PRI, PAN y el PRD, se estableció una reforma política en la cual se crean precisamente una distribución que después, a través de distintas reglamentaciones, cambia. Primero era la representación, se asignaba hasta un porcentaje determinado por partido. Por coalición originalmente se establecía una sobrerepresentación y se asignaban diputados plurinominales por coalición. Y luego el mismo PRI, PAN y PRD dijeron no, que sea por partido. Hasta un 8% de diputados plurinominales a cada partido. Ajá, o sea, un máximo para que ningún partido pudiera mayoritear, digamos. Exactamente. Un tope. Sí. Es el 8%. Hoy esas reglas que están establecidas en la Constitución son las mismas que están cuestionando los mismos que las aprobaron. ¿Por qué? Pues porque no quieren, evidentemente, respetar la voluntad popular. Y la voluntad popular dijo claramente, Morena, quiero que sea esto, el PT quiero que sea esto, el PAN quiero que sea solo este poquito y ya, ¿no? Creo que es una discusión muy importante. Sí, es importante. A ver, aquí la cosa es si se aplica la sobrerepresentación que es un criterio y que ahí está, es legal, es constitucional, si se aplica por coalición o por partido político. ¿Por qué ahorita estamos en ese acento? Pues porque si a cada partido se le asigna un tope del 8%, tomando en cuenta la coalición, por ejemplo, de mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista, tendrían 8%, que no llegan al 8%, pero digamos que en conjunto entre los tres alcanzan una sobrerepresentación del 20%. Eso es lo que está discutiendo ahora la oposición. Exacto. Que no quieren que se les acepte esa sobrerepresentación del 20% porque quieren que aplique para la coalición el tope del 8%, lo cual, querida audiencia, eso no se ha hecho nunca desde que está el criterio de los topes de sobrerepresentación proporcional. Es decir,
todas las elecciones, y ahora lo documentó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, todas las elecciones anteriores hasta este punto y todas las resoluciones del Tribunal Electoral o de las autoridades equivalentes han venido validando que se aplique por partido, y así ha sido, y no por coalición. Exactamente. Y que ahora lo que estamos viendo en realidad es, a ver, esto no es la primera vez que se aplica, se ha venido aplicando de esta manera, ¿no? Históricamente, con todas estas modificaciones de las que nos hablaba Oscar, e incluso se aceptó esta misma medida en las elecciones propiamente del 2018 que ellos habían perdido, ¿sí? ¿No? Esto, insisto, no es nuevo, y sí me gustaría, pues eso, decir que uno de los grandes mitos es decir que hay una sobrerepresentación, pero en realidad lo que se está peleando y que no se atreven a ir a dar ese paso es que se está proponiendo como parte del segundo piso llamado de la Cuarta Transformación una reforma electoral que justamente anule los plurinominales. ¿Por qué? Porque sí hay compañeros, compañeras que seguramente como plurinominales han hecho un buen trabajo, pero eso justamente lo que está evitando es dar una discusión de la representatividad directa y del voto directo, lo cual nos llevaría a que de aprobarse las próximas 20 iniciativas, una de ellas es el tema de la reforma electoral, se quitarían a esos 200 plurinominales y no tendríamos que estar debatiendo las fórmulas ni si el 8%. A mí me parece maravilloso, pero lo que no dicen en esta serie de argumentos que pretenden dar a través de los medios corporativos es que los mayores beneficiados no necesariamente son el PRI, el PAN, sí, son el PRI en realidad, el PRI, el PAN, pensando en que ellos, de no ser por los plurinominales, el PAN tendría solamente 32 legisladores y se les van a dar 36 legisladores como plurinominales, es decir, más de los que tuvieron por voto directo. Así es. En el caso del PRI, ellos tuvieron 9, se les van a dar 24 justamente para garantizar que no sean una minoría, que tengan debate, ¿no? En la Cámara del Pleno, y en el caso del Movimiento Ciudadano, pues eso también es interesante, lograron un diputado y se les van a dar 23. Sí. Entonces, eso no lo dicen al momento de argumentar, porque ellos están clavados con la idea de que Morena tiene 87, claro, pero Morena tuvo 161 diputados y diputadas electas. En el caso del PT tuvieron 38 y van a ser 12 plurinominales, y el Partido Verde tuvieron 57 diputados electos por la vía directa y 18 de forma plurinominal. Entonces, están ganando todos estos partidos que están alegando, y sus voceros están teniendo más que los que tuvieron por la vía directa. Entonces, sí es importante decir que también, pues eso está a debate, claro. Lo está debatiendo el propio Movimiento Regeneración Nacional, lo está debatiendo la propia coalición, que propuso también como parte de este llamado Plan C, por lo cual la gente, creo, se volcó en las urnas el pasado 2 de junio, que era un plan mínimo, y ese plan mínimo no solo es la reforma al Poder Judicial, la reforma a vivienda, la no reelección, incluso le sumó ahora a Claudia Sheinbaum la no reelección, el programa para mujeres de 60 a 64 años, sino que también está esta reforma electoral que no hay que dejar pasar, porque no solo es el tema de los plurinominales, es el tema de un sistema electoral que también ha sido cuestionado por la propia sociedad, que tiene que ver con las formas y cómo se ejerce el Poder Judicial en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, también en el tema de los organismos que se dicen autónomos como el Instituto Nacional Electoral, en donde también se había cuestionado si tendrían o no que ser electos también los consejeros. Entonces, digamos que este es un debate que se está dando ya en la sociedad, pero que estos voceros vengan a decir que los únicos beneficiados es Morena y hay un falso argumento de sobrerepresentación, me parece además de un cinismo tremendo. Sí, hay que decir que además que no solamente es un debate que se está dando a nivel de la sociedad, ya pasó por el Congreso, ellos votaron en contra. Claro. Porque la reforma electoral, o sea, la intentaron dar esa lucha, votaron en contra y luego se dio. Es que estos antecedentes son importantes. ¿Por qué se llama Plan C esta reforma al Poder Judicial? Porque lo que se encontró es que cada vez que había la intención de dar un paso adelante por una transformación a través del Congreso, que modificara condiciones del régimen políticamente, para proteger nuestros recursos estratégicos o etcétera, siempre había un tope a partir de las minorías que no podían ganar en el Congreso a través
del Poder Judicial. Es decir, acudían a la Corte para decir, esta ley aprobaron por mayoría o lo que sea, pero no se puede porque no estamos de acuerdo, es anticonstitucional, y entonces aliada esta minoría de Congreso con el Poder Judicial, entonces bloqueaban la ley. Por eso el plan C. Ahora Por eso imagínense, llegamos al plan C, pero dentro de esos planes A y B estaba, entre otras cosas, quitar los plurinominales que ahora les parecen tan injustos. No, pero además es esto. Imagínense que ya hubiésemos quitado los plurinominales. Sería maravilloso. Estaríamos hablando de que Morena tendría 161 curules, PT 38, el Partido Verde 57, el PAN 32, el PRI 9, el PRD 1, Movimiento Ciudadano 1 y un independiente. Esa sería, en realidad, esa es la radiografía de la voluntad popular hoy en México que se expresa en ese voto directo. Ya lo de las fórmulas y demás, o sea, es que se les está dando hasta oxígeno, ¿no? O sea, si lo queremos ver así, y yo creo que ahí será importante, ¿no? Decir que los beneficiados también son ellos de esas plurinominales, que estoy totalmente de acuerdo. Debatámosla, pero también quitémosla, porque si no, entonces dejamos en unas cuantas personas, ¿no? Sea del partido que sea, la toma de decisión de quién va a llenar estos espacios. Lo estamos debatiendo, ¿no? Y en la 4T, hoy estamos diciendo quién decidió que esto llene los plurinominales, más allá de si está en el estatuto, no sé qué. Me parece que la gente tendría que estar organizándose para que se definen las candidaturas de votación directa. Claro. Ya las decisiones de a quién le toca, porque ahí está Marco Cortés, ¿no? Digo, estamos hablando de la Cámara de Diputados, pero en el Senado da lo mismo, ¿no? Son estos mismos personajes estancados ahí en las plurinominales. Y si es un debate abierto, es un debate pertinente, pero lo que no se vale es cambiar la regla cuando no me conviene. Porque el hecho es que esa regla la diseñan ellos y se favorecen de ella en otras elecciones. Sí, son dos ironías que ahorita acaban de narrar muy bien ustedes, son parte de las ironías históricas, ¿no? Lo primero, como ironía, es que si esta oposición que hoy está impugnando la repartición de los plurinominales, de acuerdo a las reglas que ellos aprobaron, si esta oposición hubiera aprobado la reforma electoral del presidente como su plan A, en este momento Morena no tendría la posibilidad de tener mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar reformas constitucionales. Es una reforma que el presidente hizo precisamente para terminar con los plurinominales y para que el voto fuera directamente representativo para cada partido de la votación de la gente. No lo aprobó la oposición, como tú bien lo señalas, Azul. No, yo creo que sí tendría la mayoría, tendría muchísima más mayoría. Hoy tiene un ejercicio Federico Arriola en su portal y viene muy claramente cómo no alcanzaría la mayoría Morena y sus aliados. ¿Cómo quedaría? Con el plan A del gobierno. Ajá. Y entonces deja muy en claro que si la oposición hubiera aprobado la reforma del presidente en su plan A en materia electoral, hoy no hubiera tenido Morena la posibilidad de tener una mayoría. Pero no lo aprobó la oposición. La oposición aprobó lo que hoy es ley, y cuando la oposición aprueba, PRI, PAN y PRD, estas iniciativas es cuando eran gobierno. Y ellos esperaban perpetuarse por toda la vida y por eso lo aprueban. Entonces me parece que son dos ironías políticas muy importantes que se han señalado. Ahora, el asunto de los plurinominales tuvo una justificación histórica porque abrió la posibilidad a otras representaciones opositoras como el Partido Comunista, como los partidos de izquierda, incluso hasta la misma derecha le abrió oportunidades para que estuvieran presentes en la discusión nacional en el Congreso. Pero hoy son absolutamente ya innecesarios porque la organización y el movimiento social han logrado avances democráticos muy importantes que hacen innecesario que se repartan diputados por representación proporcional. Sí, de manera ficticia, en realidad, porque tenías un partido avasallador que no permitía que a través del voto se llegara a nada. En realidad, ahorita eso ha cambiado muchísimo. Eso ha cambiado y ya no es necesario tener a los diputados plurinominales porque de ser un mecanismo para dar entrada a las cámaras a voces importantes de la izquierda, sobre todo, ¿no?, que estuvieron reprimidos, ha pasado a ser un mecanismo para que las estructuras cupulares y burocráticas de los partidos ya no tengan que hacer política, ya no tengan que salir a pedir el voto
Y los que son los dirigentes de los partidos se reparten las plurinominales. Ejemplo muy claro, lo que decía Salina, en el Senado va a estar Marco Cortés, dirigente del PAN, sin hacer campaña ni ganar votos. Alito Moreno, el impresentable dirigente del PRI, sin hacer campaña y sin ganar votos. El aberrante Jesús Zambrano, por ejemplo. Sí, y el colmo es que sí lo tienen introyectado ya lo que eso significa, porque tenemos escenas tan burdas como cuando fue la reforma eléctrica, que había gente afuera del Congreso reclamándole a los partidos de oposición que fueran a votar en contra de la patria, no sé qué, y sale esta priista a decir, ay, yo no le debo nada a nadie porque yo soy pluri. O sea... Es el colmo de cómo pues ya han venido introyectando esta cosa de que un puesto que es de representación del pueblo en realidad no representa nada, ¿no? O sea, la pasada candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, nunca ganó una elección, siempre fue por representación proporcional. Así es. Pues yo creo que estamos ahí ya en un punto en donde creo que se están poniendo, o sea, creo que se está poniendo bueno el asunto aquí en México porque nos está llevando a ir a la raíz, ¿no?, de cada uno de estos debates. El tema de no solamente son los plurinominales, sino es un sistema electoral en donde la participación de la gente va a ser fundamental, y estoy pensando en las próximas elecciones. La gente ya votó para que se apruebe, entre otras, la reforma electoral, pero también la reforma al Poder Judicial, la reforma o sea, es decir, se está debatiendo absolutamente todo, y a mí me parece maravilloso. Incluso esto que se da, y yo lo vuelvo a traer a colación porque sí me parece que en los últimos días había estancado cierta discusión en donde si el plurital no había estado, yo creo que hay que condenarlo, pero es bien interesante si uno se fija en las votaciones de cada uno de sus plurinominales, veríamos que no se trata solo de uno, sino de gente como por ejemplo del propio Morena, que está votando en contra de los intereses del pueblo, ¿no? Como acaba de pasar ahora en el Congreso Estatal de Puebla, en donde una de las mujeres que vota en contra de la aprobación del aborto es una diputada de Morena y la otra se abstiene, ¿no? Entonces, eso también me parece maravilloso, que estemos debatiendo una agenda en común, no solamente en lo federal, sino también en lo estatal. Y vamos de cara ya a unas elecciones intermedias donde vamos a tener este mismo debate, ¿no? De si se aprueba la reforma electoral en los próximos meses. Me parece que ya no vamos a tener que estar debatiendo el tema de los plurinominales, pero sí hay que abrir este debate a cómo se fortalecen esas reformas que son un piso mínimo. Claro. Yo no me canso de decir que esto se trata de apenas el inicio, que la reforma al sistema electoral tendría que pasar todavía por un tsunami, ¿no?, de reformas, de cómo lo estamos pensando. Estaba revisando esto que decías, Oscar, de Federico Arreola. Efectivamente, hace un desglose por estado de los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, los resultados actuales hablan de que Movimiento Ciudadano tuvo 0, ¿no? Pero que de haberse aprobado el Plan A, habría tenido 2 diputados, el PRI y el PAN tuvo 4, tendría 8, mientras Morena pasaría de haber tenido 18 a tener 12 diputados. Y lo va desglosando por las fórmulas, ¿no?, en las cuales se generan. Es decir, todo esto es perfectible, ¿no? Todo lo que estamos viendo. Sin embargo, no va a haber reforma, insisto, y lo digo todos los programas, que se sostengan si no es con la organización popular. Es que no hay de otra forma para sostener candidaturas de izquierda, candidaturas congruentes, programas, ¿no?, el horizonte programático congruente, si no es con la organización de la gente. Y yo creo que ahí, en realidad, vamos a ver si se sostiene o no la Cuarta Transformación con la participación activa de la ciudadanía al tanto de las votaciones, ¿no? Porque no bastará con hacer campañas de traidores a la patria en estas ocasiones. Yo creo que se necesita presionar, pero perfeccionar también esa representatividad. Yo lo decía también en otro programa, a mí me parecía sumamente revolucionario cuando la 4T hablaba de los comités de defensa de la 4T, porque eso hablaba de cómo anclar un proyecto nacional a la parte más básica, que es el territorio, ¿no? A las colonias, a los pueblos, a los barrios, y es algo que todavía no se ha fortalecido en la 4T.
4T. Todavía se está pensando exclusivamente, que no es menor con todo lo que se tiene que votar en los próximos meses, pero que sí hace falta, ¿no? Cómo transformar, porque cuando uno va a las asambleas que se están haciendo ahora cada semana, cada 15 días en los 300 distritos del país, uno les pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen que el presidente ha cumplido? ¿No? Pues todos dicen sí. ¿Ustedes creen que el Senado ha cumplido? Y lo dudan, ¿no? ¿Ustedes creen que...? Pero cuando les preguntamos, ¿ustedes creen que han cumplido? Pues la gente dice, ahí vamos, ¿no? Sí. Efectivamente, de eso se tratan los procesos, de lograr permear, y ustedes lo sabrán, la 4T, y podemos aquí hablar de la cuestión federal, pero cuando uno llega ya a los alcaldes, cuando uno llega ya a los regidores, ¿no? O sea, todavía hay mucho que impulsar. Entonces, pues espero que se apruebe también esta reforma electoral, pero que sigamos dando el debate de hacia dónde queremos, ¿no? Y qué tipo de proyectos también vamos a plantear, porque no nos podemos quedar con 20 reformas. Claro. No nos podemos quedar con... Siempre me encanta cómo Alina llega al cuál es la labor y cuál es el futuro, el horizonte de lo que tenemos que hacer siempre en esta vocación autocrítica que también tiene, que a mí me encanta. ¿Qué querías agregar? Yo que quisiera nada más señalar que no es esto que estamos viendo hoy, la repartición de las candidaturas de las diputaciones y senadurías plurinominales, no es un asunto solo de una disputa por espacios. A mí me parece que esto trasciende decir, yo es una rebatinga por tener más 10 o 20 más diputados o senadores. A mí me parece que aquí hay que dejar muy claro que aplicar la ley de acuerdo a como hoy está, tiene que ver con, primero, respetar la voluntad popular expresada en las urnas. Primero la ley. ¿No? Por favor. Pero la ley es esa, y luego esta representación se aplica de acuerdo también a fórmulas legales. Así es. Que pueden no estar o no de acuerdo, pero ahí está y se tiene que respetar. ¿Qué representa la aplicación y el respeto de esta ley que tenemos ahorita? Pues la posibilidad de que un partido político ponga en marcha un proyecto o continúe con un proyecto de nación. Cuando no se quiere aceptar la voluntad popular y la ley, lo que se está haciendo es lo que decía el ministro Saldívar, es un golpe de Estado técnico que se pretende dar en el legislativo a través eventualmente de decisiones que pudiera tomar el Tribunal Electoral al no hacer una correcta distribución de los diputados plurinominales. Es decir, sí está en riesgo la legalidad de este país, que están queriéndola boicotear las oposiciones. ¿Para qué? Pues para que no se aprueben una serie de reformas que efectivamente pues les van a... La legalidad y la legitimidad, porque, o sea, efectivamente no hablamos ya de un tema aritmético, que ahorita están abocados a tratar de encontrar la cuadratura o aritmética para no hablar de lo que está de fondo. Pero me resultaría importante escuchar, por ejemplo, dentro de este argumentario de la oposición, como quienes normalmente salen a decir, es que la ley es la ley, hay que aplicarla a rajatabla, no sé qué. Hoy están diciendo, aplicar la ley, pero... Lo podemos torcer tantito. Sí, exacto. En función de este contexto que ya no... Vamos a escuchar a Héctor Aguilar Camín, uno de los grandes intelectuales orgánicos que tenemos en este país, porque creo que revela mucho de cómo observan las cosas y de la gran hipocresía, porque ahí hay una gran hipocresía que ahorita vamos a platicar, tienen inherentemente estos personajes. Vamos a ver. Lo que se juega en esta no se había jugado en ninguna. Es un tipo de régimen autocrático, presidencialista, absolutista y constitucionalizado, o un gobierno dividido. Me encanta que diga lo del gobierno dividido porque, o sea, justamente como dices, más allá de la aritmética y más allá de los partidos, hay un proyecto que se contrapone a otro proyecto. Históricamente habían hecho la simulación de que esa confrontación no estaba, digamos, no atravesaba a una coalición partidista. PRI, PAN decían, nosotros no somos lo mismo, no sé qué. Pero si tú ves históricamente cómo han venido votando en los últimos 30 años, en realidad se han comportado como una coalición de proyecto. Claro. Igual que ahora está sucediendo con Morena. Pero eso no lo dicen. Entonces te hablan de
un gobierno dividido, un Congreso dividido, que no existía frente a lo que era la defensa de un régimen o de otro régimen. Así, en ese régimen de simulación democrática y de Congreso dividido, aprobaron la reforma, bueno, el Pacto por México entero, ¿no? Claro. O sea, todas las reformas de Enrique Peña Nieto, incluyendo además a nuestro querido PRD. Y antes de eso, con Felipe Calderón, también un montón de reformas constitucionales. Estaba, ahora que entrevistamos a Leonel Godoy, hacía el recuento de cuántas reformas constitucionales hubo con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, y son por lo menos lo doble de reformas constitucionales que tuvieron con respecto a las que se han dado en esta administración, que ha sido muy, muy pocas al principio de la administración, e incluso reformas que no han sido constitucionales, por mayoría se ganaron y se las rebotaron a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, estamos hablando de eso, estamos hablando de un régimen, de otro régimen, y cuando no les conviene hacia dónde va caminando la cosa, entonces no, o sea, la regla no aplica. Es el mismo discurso hipócrita, convenenciero de la oposición de derecha. Creo que eso es otra campaña de las que hay que señalar, que de tanto en tanto organiza la oposición cuando siente que alguno de sus grandes privilegios los puede perder, ¿no? Entonces, no se resignan y no saben trabajar un proyecto de manera espontánea, legítima, que se corresponda con los intereses de la gente. O sea, es otra vez, vamos a boicotear, con todas las argucias y las campañas en medios de comunicación basadas en falsedades, en hipocresías, en argumentos inconsistentes, ¿no? Que hoy están saliendo a la luz pública y por más que quieran, pues yo siento que no van a poder. Sí, deberíamos de hacer un recuento aquí porque, por ejemplo, o sea, es que todos los que hablan del Poder Judicial en los medios de comunicación hablan como si fuera el árbitro de honestidad, de gran legitimidad, no sé qué. Jamás sacan una noticia de cómo liberan a delincuentes, no, o sea, no le cargan la responsabilidad al Poder Judicial de cómo retrasan resoluciones para que paguen impuestos las grandes empresas o corporaciones, de cómo descongelan cuentas también de delincuentes, de cómo Norma Piña se reunió con Alito Moreno justo antes de la elección y otros magistrados electorales. O sea, de eso nunca quieren hablar, como poniendo este velo a lo que realmente se ha convertido el Poder Judicial. Pero ¿saben qué? Pues no les va a resultar. En esta ocasión sí se van a tener que quedar con la gastritis de perder esta votación, porque yo sí creo que el tribunal no va a cometer la chicanada de votar en contra de lo que ha votado en todas las ocasiones anteriores para la aplicación de este criterio. Y por lo tanto hay mayoría calificada, por lo tanto va a haber una reforma judicial que no les va a gustar. Y electoral, y de vivienda, y de lo que se viene. Así que lo que se viene. Varios programas nos restan para varios programas nos restan. Hay muchas cosas que discutir, pero bueno, por lo pronto, este es el panorama, este es el debate, estas son las maromas que se avientan, pero que en esta ocasión no les van a salir. Nos vamos a quedar con esto, seguimos la próxima semana y les agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. Esto es En Re, somos Oscar Camacho, Alina Duarte y Azul Alzaga.